Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de Dojo MX. Vamos a continuar con la serie de Elixir y esta vez vamos a hablar de cómo hacer funciones. Hoy les voy a mostrar tres tipos de funciones en Elixir. La verdad es que no recuerdo si hay más, pero son las que más se ocupan y sobre todo si están leyendo código de Elixir de otras personas, les va a ser muy útil para entenderlas. La primera forma de crear funciones se las voy a mostrar directamente en EX y es mediante la palabra clave fn y después de esta palabra clave vienen los argumentos que recibe. Por ejemplo, voy a usar el argumento x y la flecha compuesta por un guión y un mayor que. Y en esta parte viene el cuerpo. Después del cuerpo viene la palabra clave end y eso es básicamente nuestra función. Aquí como cuerpo voy a ponerle la parte, bueno, le voy a hacer una multiplicación para hacerlo de manera sencilla, x por 2. Y a esta función, esta es una función anónima o lo que conoceríamos en otros lenguajes como un lambda o sí, una función sin nombre, pero la podemos guardar en una variable. Le voy a poner aquí doble. Entonces, esta representa una función que recibe el parámetro x y te devuelve la multiplicación por 2. Este también lo pueden pensar como el equivalente a los arrow functions de JavaScript, si saben JavaScript, o las funciones de flecha gorda, como algunos les dicen. Para invocarla, esta es una parte que no me gusta tanto de Elixir. Es si tu variable está guardada, si tu función está guardada en una variable, tienes que usar un punto y después de esto los paréntesis. Y entonces de esta manera se va a invocar la variable. Entonces, siempre que veas esta sintaxis de un nombre de variable o un nombre cualquiera, un punto y los paréntesis, significa que en esa variable hay hay una función anónima guardada. Entonces, esta es la forma más básica de crear funciones. Eh, yo no lo he visto tan acostumbrado guardar este tipo de funciones en variables, pero a veces se requiere. Como se usan más o más comúnmente, es generalmente, imagínate una función de orden superior, por ejemplo, map, que recibe una función. Vamos a hacer el ejemplo. A lo mejor no hemos hablado de la invocación de módulos, pero imagínate que esta es una función que recibe una colección. Va a recibir una colección de elementos y luego vas a usar una función que en ningún otro lado la vas a ocupar. Entonces, lo que hace la función map es agarrar cada elemento de esta lista y mandárselo a la función que le estás diciendo y te devuelve la misma lista con cada elemento aplicado a la función. Entonces, vamos a hacer la misma función que lo multiplica por 2. Vamos a ponerla aquí. Entonces, esta es una forma mucho más común de usarlo, que es cuando vas a usar solamente la función en un lado, escribes la función directamente aquí. Entonces, como puedes ver, efectivamente duplicó cada elemento de nuestro array inicial o de nuestra lista inicial. Otra forma más común de usarlo todavía es con el pipe operator que vamos a ver en la siguiente función, en la siguiente lista, en el siguiente video. Pero es una forma mucho más común de usarlo junto con el pipe operator. En vez de usar esta sintaxis, se usa el operador de encadenado, le diría yo. Pero bueno, esta es una forma. Si quieres usar más parámetros, simplemente los separas por una coma, por ejemplo, x, y, y vamos a devolver la multiplicación de x y y, end, ¿no? Entonces, como ves, esta forma es conveniente para cosas cortas. Eh, bueno, aquí cometí el error de no guardarla en ningún lugar. Vamos a guardarla como multiplicación. Entonces, para invocarla, usas la misma sintaxis mult punto 5,4. Ahí está. Entonces, esa es la forma más sencilla de crear funciones. La siguiente forma de crear funciones que también te voy a enseñar aquí en EX es mediante el operador ampersand, que algunos le llaman operador de captura.
así le llama Manuel Rubio en su libro. El operador de captura lo que hace es decirte todo lo que viene aquí adentro es una función. ah, y tiene tiene una ventaja que es, no tiene, no es como una declaración formal de función en el sentido de que no declaras parámetros, sino que si ya sabes lo que va a venir, lo vas a usar directamente. Te voy a enseñar cómo. Entonces, imagínate que quieres usar, por ejemplo, igual una multiplicación, ¿no? Una multiplicación de dos números. Aquí, con este operador de captura, le estás diciendo, eh, da, multiplica lo que te manden en el parámetro uno por lo que te manden en el parámetro eh, 2. Este es toda mi función. Le voy a poner también, le voy a poner m a esta mm, para separarla de la otra que ya habíamos hecho. Entonces, ve lo que hace m. Bueno, en este caso también hay que invocarla con el punto, porque está guardada dentro de una variable. Y aquí está. Entonces, es una sintaxis un poco extraña. La verdad es que yo no acostumbro usarla mucho, pero también la vas a haber usado en código de Elixir. Entonces, piénsalo como el operador de captura. Todo lo que viene entre los paréntesis del primer ampersand es, eh, es, es la función. Y los parámetros no son nombrados. Es una forma de crear funciones con parámetros no nombrados. Simplemente le dices, mándame, o sea, usa lo que te dieron como primer parámetro o como segundo parámetro. ¿Qué pasa si la usamos mal? Por ejemplo, aquí, lo que me va a decir es un error de aridad. La verdad es que yo no había encontrado una forma de traducir eso. Me gustó cómo lo tradujo Manuel Rubio en su libro, que es aridad. La aridad es el número de parámetros que recibe una función. Así lo vas a ver bastante en Elixir. Entonces aquí estoy diciendo que bad arity, eso quiere decir que no le estás mandando el número de parámetros que la función requiere. Entonces, si le mandamos uno o tres, va a fallar. Nos está diciendo que no encuentra esa función con esa aridad. Aquí nos lo está diciendo claramente, ¿no? Entonces, esta forma la vas a ver también bastante. mm, y te recomiendo que la tengas bien clara. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo que con lo que yo lo he visto es, por ejemplo, para invocar funciones del sistema. Entonces, vamos a poner una función que se llama print. Vamos a hacer la operación de captura y vamos a poner ioputs. Y aquí lo que le vamos a decir que imprima es el primer parámetro que le manden. Entonces, esta es otra forma en la que usan el operador de captura. Y aquí podemos usar nuestro print como si fuera un ioputs. Entonces, vamos a hacer la prueba. Aquí está. Entonces, es para que sepas exactamente qué hace este operador. Disculpa mi ampersand raro, pero esto es un ampersand. Es por la fuente que tengo en la consola. Espero cambiarla para el siguiente video para no confundir. Y bueno, estas son las dos formas, digamos, sencillas o rápidas de crearlo. También esto se usa bastante en conjunción con las funciones de orden superior, como por ejemplo el map. Vamos a hacer el ejemplo con el map para que veas que es un poquito más conveniente que la función del fn. Es como chistoso leerlo porque son símbolos raros, pero cuando ya sabes qué significa es mucho más familiar y mucho más corto la aplicación, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el operador de captura y vamos a decirle que simplemente el parámetro uno que reciba lo multiplique por 2. Mm, mm, mm. Ah, perdón, me equivoqué con el operador de captura. Es este. Listo. Entonces, como ves, es una forma más sucinta de hacerlo. Vamos a ver cómo estaba en la vez anterior. Aquí está, es un poquito más largo. Y aquí está más corto, ¿no? Entendiendo el operador de captura podrás saber qué se está haciendo aquí. Y bueno, esas son las primeras dos formas de crear funciones.
En el siguiente video vamos a hablar de las funciones nombradas. Bueno, ya dije de dos cosas que vamos a hablar en los siguientes videos. La primera es el pipe operator y el segundo son las funciones nombradas. Lo único que tienes que saber a este momento es que las funciones con nombre propio, digamos, o nombradas, solamente pueden vivir dentro de módulos, no pueden vivir en el vacío. Es decir, no puedo hacer la palabra clave para declarar una función es def. Le voy a poner la función def hola y bueno, esto es un poquito de la de la forma original. Este, vas a ver cómo me va a mandar a volar aquí Elixir. Esta es una forma de declarar la función, pero me está mandando a volar porque no lo puedo invocar dentro de un módulo. Entonces, prefiero dedicarle un video completo a esta forma de crear funciones. eh, y pues te espero para el siguiente video para hablar de funciones nombradas y módulos. Gracias por escuchar y espero que continuemos con el curso. Hasta luego.